Hace 500 años, un marginado político escribió 26 capítulos que cambiaron el mundo. Los reyes lo guardaban junto a su lecho. Los dictadores lo estudiaban como si fuera sagrado. Los directores ejecutivos aún aplican sus principios a diario. Nicolás Maquiavelo, un hombre que fue encarcelado y torturado por sus alianzas políticas, creó algo tan poderoso, tan peligroso, que su nombre llegó a ser sinónimo de astucia despiadada. Y sin embargo, la mayoría de la gente malinterpreta por completo lo que lo convirtió en el pensador político más influyente de la historia. Maquiavelo no solo escribió sobre el poder, expuso la verdad más incómoda de la humanidad, la cruda realidad de lo que realmente se necesita para gobernar. Mientras que los filósofos anteriores escribían sobre utopías imaginarias y sobre cómo deberían comportarse los líderes, Maquiavelo tuvo la osadía de describir cómo funciona el poder en realidad. Este único acto intelectual fue tan revolucionario, tan amenazante para el orden establecido, que su nombre sería demonizado durante siglos. Antes de continuar, si disfrutas desentrañar verdades ocultas y descubrir las fuerzas que moldean nuestro mundo, asegúrate de suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote ideas que desafían verdaderamente nuestra manera de pensar. Ahora, profundicemos. En 1513, un diplomático caído en desgracia llamado Nicolás Maquiavelo se encontraba exiliado en su pequeña finca a las afueras de Florencia. Habiendo sido un estadista influyente, ahora se hallaba torturado, encarcelado y expulsado del ámbito político al que había dedicado su vida. Fue en ese estado de desesperación que Maquiavelo escribió lo que se convertiría en el tratado político más notorio de la historia, El Príncipe. Pero lo que hacía tan peligroso a este modesto volumen no era solo su consejo táctico para los gobernantes. Oculto entre sus páginas se encontraba un principio tan fundamental para el poder que amenazaba los cimientos mismos de la manera en que la sociedad se entendía a sí misma. Este principio no se trataba únicamente de política, se trataba de la naturaleza humana en sí. La idea más peligrosa de Maquiavelo no era que los líderes debieran ser crueles. Ni siquiera era que el fin justificara los medios. Su visión verdaderamente revolucionaria fue esta: la virtud y el poder existen en esferas separadas, y confundirlos conduce a la destrucción. La manera en que vivimos y la forma en que deberíamos vivir están tan distantes que quien descuida lo que se hace por lo que debería hacerse, aprende su destrucción antes que su preservación. Esta única observación destrozó la noción idealista de que el bien triunfa sobre el mal, de que la virtud es recompensada y que la justicia vence por naturaleza. En cambio, Maquiavelo propuso una verdad impactante. El mundo premia la efectividad, no la bondad. Considera a Alejandro Magno. A los 30 años, había conquistado la mayor parte del mundo conocido. Celebramos su genio estratégico y liderazgo, pero lo que a menudo se pasa por alto es que masacró poblaciones enteras que se le resistieron, ejecutó a amigos cercanos por simples sospechas y organizó matrimonios masivos para forzar la asimilación cultural. Sus métodos fueron brutales. Sin embargo, lo llamamos Magno porque triunfó. Julio César transformó Roma de una república en un imperio no mediante procesos democráticos, sino a través de la violencia estratégica, la manipulación política y al cruzar el Rubicón, un acto de traición contra la república a la que afirmaba servir. Aún así, estudiamos sus comentarios como obras maestras de liderazgo y estrategia. Incluso los visionarios empresariales modernos suelen tener éxito mediante métodos que contradicen su imagen pública. Steve Jobs era conocido por su estilo de gestión despiadado y por adjudicarse el mérito de las innovaciones de otros. Mark Zuckerberg superó a sus propios socios. Bill Gates utilizó tácticas agresivas para aplastar a la competencia en los inicios de Microsoft. Sus métodos no siempre fueron éticos, pero resultaron efectivos. Este patrón se repite a lo largo de la historia y las culturas porque refleja algo fundamental sobre el poder que la mayoría se niega a reconocer. El poder responde a la realidad, no a como desearíamos que fuera. Lo que hace realmente peligroso el principio de Maquiavelo es que nos obliga a confrontar una paradoja inquietante. Quienes consiguen el poder a menudo lo logran abrazando los términos duros de la realidad, mientras que aquellos que se aferran a nociones idealistas de cómo debe comportarse la gente a menudo se ven impotentes para efectuar cambios. Mira a Abraham Lincoln, hoy venerado como un ícono moral. Durante la Guerra Civil, suspendió el habeas corpus,
Encarceló a miles sin juicio y restringió temporalmente la libertad de prensa. Entendió que preservar la unión a veces requería acciones que contradecían sus propios principios morales. Su disposición a operar en el ámbito de lo que es en lugar de lo que debería ser le permitió, en última instancia, acabar con la esclavitud. Un logro que nunca habría ocurrido si se hubiese mantenido como un purista moral sin poder. La visión de Maquiavelo se vuelve aún más inquietante cuando la observamos en la vida cotidiana. ¿Por qué el colega sin escrúpulos que sobresale en la política de oficina es promovido sobre el experto trabajador? ¿Por qué los políticos que hablan con un lenguaje sencillo y cargado de emociones a menudo vencen a aquellos con un conocimiento matizado de las políticas? ¿Por qué las empresas con productos inferiores pero con un marketing superior dominan sus mercados? La respuesta radica en entender la diferencia entre la efectividad y la rectitud. El poder fluye hacia quienes comprenden la naturaleza humana tal como es, no como quisiéramos que fuera. Pero aquí es donde la mayoría malinterpreta a Maquiavelo. No estaba abogando por la inmoralidad, estaba defendiendo la claridad, la capacidad de ver el mundo tal como funciona realmente, en lugar de como sugieren los ideales filosóficos. Esta distinción es crucial. Maquiavelo escribió: quien pretende profesar la bondad en todo debe necesariamente tropezar entre tantos que no lo son. Esto no es un llamado a abandonar la moralidad, es una advertencia de que la ingenuidad moral conduce a la impotencia, y los impotentes no pueden mejorar el mundo. Los reformadores más exitosos de la historia comprendieron este principio. Martin Luther King Jr. es recordado por su visión moral, pero también fue un estratega brillante que eligió cuidadosamente las confrontaciones que expondrían la brutalidad de la segregación a los medios. Entendió las dinámicas del poder y las usó para avanzar en la justicia. La resistencia no violenta de Gandhi no fue solo una postura moral. Fue una estrategia calculada que explotó la vulnerabilidad del Imperio Británico ante la opinión pública. Nelson Mandela, antes de convertirse en un símbolo de reconciliación, lideró el ala armada del Congreso Nacional Africano. Estas figuras cambiaron el mundo no a pesar del principio de Maquiavelo, sino al entenderlo. Reconocieron que la virtud sin poder no cambia nada, mientras que el poder sin fines virtuosos corrompe todo. Esto crea un dilema doloroso. ¿Cómo pueden las personas buenas obtener y utilizar el poder sin corromperse? ¿Cómo podemos actuar de manera efectiva en el mundo tal como es, mientras trabajamos para que el mundo sea como debería ser? La respuesta reside en lo que llamo pragmatismo con principios, la habilidad de navegar la realidad del poder sin perder la brújula moral. Significa comprender que el camino hacia un cambio positivo requiere idealismo en las metas y realismo en los métodos. Considera la polaricometana. Los idealistas que se niegan a lidiar con las complejidades de la estrategia electoral, la manipulación mediática y la construcción de coaliciones rara vez obtienen el poder necesario para implementar su visión. Mientras tanto, los oportunistas puros que dominan estas herramientas pero carecen de un propósito moral a menudo crean sistemas que solo les sirven a ellos mismos. Los líderes más efectivos, aquellos que realmente transforman las sociedades para mejor, son los que entienden ambos ámbitos. Lo que hace esto particularmente difícil en el mundo actual es nuestra adicción a la pureza moral. Las redes sociales premian a quienes adoptan posiciones morales absolutas y castigan la sutileza. Celebramos a aquellos que señalan problemas sin ofrecer soluciones viables. Confundimos la actitud moral con la acción moral. Maquiavelo reconocería este patrón de inmediato. Vería cómo nuestra obsesión cultural por aparentar virtud en lugar de ser efectivos ha creado una paradoja. Tenemos más personas públicamente comprometidas con causas justas que nunca, y sin embargo, muchas de nuestras instituciones fracasan en abordar problemas fundamentales. La implicación más inquietante del principio de Maquiavelo es que las sociedades que se niegan a reconocer la brecha entre los ideales morales y la acción efectiva crean un vacío peligroso. Cuando los idealistas rechazan las herramientas del poder por considerarlas impuras, no eliminan esas herramientas, simplemente se las ceden a quienes carecen de restricciones morales. Observa cómo surgen las dictaduras. Rara vez emergen en sociedades con un liderazgo democrático pragmático y efectivo. Surgen cuando los sistemas democráticos se paralizan por pruebas de pureza ideológica, bloqueos procedimentales y líderes reacios a ejercer el poder con decisión.
El vacío creado por el idealismo ineficaz invita a los más despiadados a intervenir con promesas de acción. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia, desde la caída de la República Romana hasta el ascenso del fascismo en el siglo XX. Cuando los sistemas priorizan la pureza ideológica sobre la gobernanza efectiva, crean las condiciones para su propia destrucción. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa reconocer que el poder en sí es neutral, ni inherentemente bueno ni malo. Lo que importa es quién lo ejerce y con qué fin. Significa comprender que la acción efectiva en el mundo real requiere que nos enfrentemos a las cosas tal como son, y no simplemente como desearíamos que fueran. Y quizás lo más importante, significa aceptar que el camino hacia un mundo mejor no se logra solo con pureza moral, sino mediante la aplicación efectiva del poder guiada por un propósito moral. Este es el gran desafío para cualquiera que busque hacer una diferencia positiva. Cómo ser bueno en un mundo que no siempre recompensa la bondad. Cómo ser efectivo sin abandonar los principios. Cómo obtener el poder necesario para cambiar los sistemas sin corromperse en el proceso. El peligroso principio de Maquiavelo nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. El mundo no es naturalmente justo. La justicia existe únicamente en la medida en que las personas con poder deciden crearla y defenderla. La virtud triunfa solo cuando las personas virtuosas dominan la dinámica del poder. El verdadero legado de Maquiavelo no es el cinismo o la amoralidad, es la claridad. Al despojar al mundo de las ilusiones reconfortantes sobre cómo funciona, nos brinda la oportunidad de enfrentarnos a la realidad en sus propios términos. Y solo enfrentándonos a la realidad tal como es podremos transformarla en lo que debería ser. Quizás esta sea la paradoja más profunda del poder. Aquellos que comprenden sus duras realidades están mejor posicionados para crear un mundo más justo, mientras que quienes se niegan a aceptar cómo funciona el poder permanecen por siempre incapaces de cambiarlo. Así que pregúntate, ¿estás dispuesto a ver el mundo tal como es, y no como quisieras que fuera? ¿Estás preparado para enfrentarte a las complejas realidades del poder sin perder tu propósito moral? Tu respuesta no solo determina tu propia efectividad, moldea el futuro que colectivamente creamos. Si esta exploración del poder y la moralidad te ha hecho reflexionar, desafiado tus suposiciones y despertado una curiosidad más profunda sobre cómo funciona realmente el mundo, asegúrate de suscribirte. No olvides darle like y compartir este vídeo con quienes necesiten comprender este principio peligroso pero esencial. Porque en un mundo donde el poder fluye hacia aquellos que entienden la realidad, lo más peligroso que podemos hacer es escondernos de la verdad.